Bueno, buenas tardes. Entramos ya en la recta final de la jornada de hoy del Congreso. La tercera intervención de esta tarde corre a cargo de José Luis García López, que es licenciado en Derecho, es funcionario del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación y lleva muchos años, no sé si en la comida hemos comentado, 15 en SETSI o alguno menos, 10, pero bueno, muchos años trabajando en la SETSI, que es la Secretaría de Estado que se encarga de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Digamos que es el organismo de la administración pública, igual que, no sé si la analogía me va a salir muy bien, pero bueno, igual que la Guardia Civil o la policía controla el tráfico en las carreteras, bueno, pues desde la SETSI se controla el tráfico por las autopistas de la información, por el espectro radioeléctrico, etcétera. Son el organismo que impone sanciones, asigna las licencias, etcétera. Y por tanto tiene muchísima experiencia profesional en todo lo que se refiere, pues al funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones, a las sanciones, a la regulación, etcétera. Nos ha parecido que era un contrapunto muy interesante respecto a la visión, digamos, teórica inicial. Digo teórica en teoría porque, experiencia diaria en el Consejo Audiovisual, Josep María tiene mucha, pero nos ha dado un acercamiento más teórico. Luego hemos hablado del CSA, el caso francés, y ahora vamos a ver, en España, cómo ha venido funcionando esto en la SETSI y, sobre todo, cuáles son las perspectivas de la Comisión, a ver si digo bien las siglas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿verdad?, que es una nueva comisión que tiene apenas unos meses de existencia y todavía, un mes de existencia, todavía no ha arrancado. Bien, ¿cómo queda la actuación y, hacia dónde va a ir encaminado? Agradecer también a José Luis que haya querido venir a compartir con nosotros su experiencia y sus reflexiones y cederle el turno de palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la organización y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la oportunidad de participar en este seminario. Y bien, como muy bien me ha dicho en mi presentación, yo he estado trabajando durante unos cuantos años en la SETSI dentro de la Subdirección de Contenidos de la Sociedad de la Información, que antes se llamaba Subdirección General de Medios Audiovisuales. Y por poco tiempo, porque ahora mismo estoy en tránsito, en trance de pasar a trabajar o a desempeñar mis tareas y labores en el nuevo organismo macroregulador llamado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esperemos que sea para mejor, para bien, y vamos a ver cómo va a desarrollarse las labores del nuevo organismo, sobre todo en el ámbito audiovisual, que es lo que más nos interesa ahora mismo. Quisiera hacer una presentación, a ver si es posible, dentro de mis posibilidades, un poco más práctica, más bajada al terreno del día a día. Entonces voy a dividir un poco la exposición en tres partes. Primero, las características generales, antecedentes, características generales del organismo de regulador en la parte audiovisual por la que le toca. Después, un poco centrarme en las funciones. Yo tengo un montón de diapositivas, he puesto muchas funciones, pero me centraré más en las relativas a contenidos, protección de menores, emisión de publicidad, en los aspectos subjetivos, ¿no?, que hablábamos antes, y después una última parte sobre los mecanismos de control, potestad sancionadora. Quisiera poner un par de vídeos, un par de ejemplos de asuntos ya resueltos sobre un anuncio en el cual se sancionó a los operadores, para abrir un poco el debate y ver que las cosas no son sencillas y muy difícil valorar, y sobre todo cuando hay aspectos subjetivos de por medio. Y después otro vídeo sobre la emisión de un programa deportivo, que pasó en unas circunstancias, se abrió un expediente, una información previa, pero que no se llegó a sancionar. Y sí que pues vamos debatiendo sobre el tema. Muy bien, como hemos dicho antes, los antecedentes de la CNMC, ya se habló antes que realmente en España es un país un tanto atípico en cuanto que era el único país. Era el único país de la Unión Europea que no disponía de un organismo regulador en materia audiovisual. Sí es cierto que había unos antecedentes en cuanto que la Ley General de Comunicación Audiovisual creaba el CEMA,
pero nunca se llegó a constituir. Y de hecho, antes lo estaba hablando con José María, en junio del 2011 se llegó a aprobar una orden por la que se publicaba el acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar la constitución efectiva del CEMA, que quedó en papel mojado. Evidentemente pasó el verano, después se convocaron las elecciones anticipadas y el CEMA nunca más se volvió a saber hasta el día de hoy, en el cual ha quedado subsumido dentro de este gran macroregulador en una pequeña subdirección. Una pequeña subdirección de audiovisual dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y del sector audiovisual. También había unos antecedentes autonómicos, como muy bien se ha dicho, el Consejo Audiovisual de Cataluña, el Consejo Audiovisual de Navarra y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Es importante en este aspecto tener en cuenta que los servicios de comunicación audiovisual son servicios, tal como dice uno de los considerandos de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, son culturales y económicos, es decir, que garantizan la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios, por lo cual, por sus características tan específicas, se les ha de aplicar normas específicas, con lo cual es conveniente que se haya un mecanismo regulador independiente de lo que es el Gobierno. Básicamente, las razones de creación de los organismos reguladores son la neutralidad y la independencia del poder político, además de los criterios de especialización técnica por la complejidad del mercado que regula. En la creación de la autoridad audiovisual, la justificación de esta creación es por la existencia de intereses directos del Gobierno sobre el sector regulado, los cuales pueden perjudicar la objetividad en sus procesos de decisión. Hay que tener en cuenta que es un sector sensible, sobre todo en el caso de la intervención en los contenidos informativos o también en el caso de la protección de menores. Como dos características generales de estos organismos se destaca la potestad normativa y una potestad sancionadora. La potestad normativa, si bien la capacidad de dictar normas imperativas corresponde al Gobierno en virtud de su política general, no impide que estos organismos reguladores dispongan de una cierta potestad reguladora de desarrollo de estas leyes o reglamentos, ¿no? De hecho, la ley de creación de la CNMC habla de circulares vinculantes, habla de circulares informativas, que vienen a ser unos requerimientos de información, o habla de unos criterios de actuación, de comunicaciones, que llamen, serían unos principios que guíen la actuación del organismo. Y después la otra gran potestad de estos organismos reguladores sería la potestad sancionadora, después me extenderé un poco más en ella, en la cual se establece una separación también en la fase, en lo que afecta a la fase instructora y a la fase resolutoria. Como objeto de la CNMC, tal como viene en la ley, es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, y siempre en beneficio de los consumidores y usuarios. En este caso estamos hablando del mercado audiovisual. Cuanto a la naturaleza, es un organismo que tiene una personalidad jurídica propia, tiene plena capacidad pública y privada, tiene una autonomía orgánica y funcional, es decir, que el mismo organismo se ha de dotar de un reglamento de régimen interno para que tenga una autonomía a su funcionamiento, y esta autonomía también viene dada por la designación de los miembros, si bien en este caso, bueno, se puede discutir si pudieran ser más o menos independientes dependiendo del sistema de designación. En este caso, creo que los designaba el Gobierno, pero bueno, había una posibilidad de veto por mayoría absoluta por parte del Congreso. Es cierto que en el CEMA los criterios eran más restrictivos, puesto que se exigía en principio una mayoría de 3/5, si bien después de una segunda votación, si no se alcanzaba esa mayoría, creo que era suficiente con una mayoría absoluta. Después, en cuanto a su estatuto personal, se entiende que tiene que tener de educación exclusiva y un régimen de incompatibilidades equivalente para los altos cargos de la Administración General del Estado. La duración del mandato por 6 años, es decir, superior a la duración de la legislatura. El cese en el cargo son causas tasadas, suponen una garantía de inamovilidad e independencia,
y el control parlamentario al que están sujetos. Todo ello supone que tengan una autonomía orgánica y funcional. Y después, como muy bien se ha dicho antes, también deben de ser organismos que tienen que tener una de las administraciones públicas y de los agentes del mercado, es decir, una independencia de las directrices gubernativas y de cualquier interés empresarial o comercial, máxime cuando estamos hablando de grandes empresas con poderes muy amplios, como estamos viendo, ahora mismo está copado prácticamente por dos grandes grupos, Mediaset y A3 Media, con un gran poder, y la capacidad de negociación con ellos siempre es dura. Ahondando más en la independencia, en las direcciones generales en las que se subdivide este organismo, en la parte de telecomunicaciones y sector audiovisual, esta es la que ejerce sus funciones de instrucción, en principio con independencia del Consejo. De hecho, la instrucción de los expedientes sancionadores recae dentro de esta dirección. A las reuniones del Consejo no pueden asistir los miembros del Gobierno ni altos cargos de administraciones públicas, y el personal y miembros de la CNMC no pueden solicitar o aceptar instrucciones de entidades públicas o privadas sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, como hemos visto. Las razones que justifican la independencia del organismo regulador, en primer lugar, viene por una intervención en el acceso al mercado para garantizar el pluralismo de la oferta. Si bien, tal como ha quedado pergeñado en la ley, esta función no se ejerce en su totalidad, puesto que este organismo no tiene competencia sobre el otorgamiento de licencias, ni sobre los negocios jurídicos que se puede hacer sobre ellas, renovaciones, arrendamientos, etcétera, ni tampoco en materias de limitación de adquisiciones de participaciones entre los prestadores. Estas competencias, igual que la llevanza y gestión del registro estatal de prestadores de servicios, se ha quedado en el Ministerio. Bueno, curiosamente estaba en la CMT, el registro, la llevanza del registro, y se ha traspasado para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por esto que aquí, en esta intervención, en el organismo regulador queda un poco cercenada. Y sí es cierto que la otra razón que justifica la independencia es la intervención en el control de los contenidos. El sector audiovisual estamos viendo que es especialmente sensible, puesto que afecta a la libertad de expresión, a la libertad de información, protección de menores, protección de minorías, pluralidad cultural, pluralismo cultural, diversidad, etcétera. A ver, siguiendo con la independencia, es un organismo sometido al control parlamentario y judicial y ejerce una función de regulación, es decir, por una parte tiene un poder normativo sui generis, como hemos dicho, mediante las circulares o comunicaciones. Es un organismo que ejecuta sus propias resoluciones o la demás normativa, tiene la potestad sancionadora y también regulación para buscar el equilibrio del sector mediante un seguimiento continuo de la actividad audiovisual. Bueno, el régimen jurídico queda sometido a la Ley de Creación, a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Ley General de Comunicación Audiovisual por la parte audiovisual. Supletoriamente se le aplican las demás leyes administrativas de contratos, presupuestos, etcétera. Está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, si bien la adscripción a este ministerio no tiene en principio una vinculación jerárquica, puesto que estamos hablando de un órgano independiente. No es administración pública, si bien se le aplica el régimen jurídico administrativo, sus decisiones son recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa, etcétera. Bien, en cuanto al ámbito de actuación de las funciones de control y supervisión, las competencias de control, inspección y sanción sobre los servicios audiovisuales queda limitada al ámbito estatal, es decir, aquellos servicios que tienen una cobertura estatal vienen definidos en la Ley General de Comunicación Audiovisual, son aquellos cuya reserva para la gestión directa haya sido acordado por el Estado, el servicio público estatal, aquellos cuya licencia haya sido otorgado por el Estado o aquellos servicios que se prestan para el público de más de una comunidad autónoma. En el resto de servicios de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, cuyo ámbito es el de una comunidad autónoma o inferior, la competencia la tiene en las consejerías o el organismo administrativo pertinente de esa comunidad autónoma, o en el caso de que hayan sido constituidas los organismos reguladores de la comunidad autónoma, como el CAC o el Consejo Audiovisual de Andalucía.
centrándonos en la comunicación audiovisual plural, que ha de ser uno de los aspectos importantes, ¿no?, de los servicios de comunicación audiovisual y sobre el que el organismo regulador debería de actuar. La definición, bueno, es un tanto difícil. Se puede acudir al artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual y se trata de reflejar el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad, entendiendo que la programación debe incluir distintos géneros y atender a diversos intereses de la sociedad. Pone un especial énfasis en los prestadores públicos, en los que además debe contribuir a las creaciones audiovisuales vinculadas a las distintas lenguas y culturas existentes en el Estado mediante la promoción de la industria cultural. Para que haya una verdadera comunicación audiovisual plural, ha de haber una pluralidad de medios públicos, comerciales, comunitarios, de haber una diversidad de fuentes y contenidos de las comunicaciones audiovisuales, ha de haber distintos ámbitos de cobertura, servicios que prestadores que presten servicio a nivel estatal o a nivel autonómico, a nivel local, una promoción del conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales en el Estado y sus expresiones culturales. En las comunicaciones informativas debe haber una diligencia en cuanto a la comprobación de la veracidad de la información y que sean respetuosas con el pluralismo político, social y cultural. Asimismo, las personas tienen derecho a ser informadas de los acontecimientos de interés general y tienen derecho a recibir de forma claramente diferenciada lo que es información de lo que es opinión. La comunicación audiovisual ha de respetar los derechos fundamentales de las personas, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Es cierto que tiene una amplitud y una extensión incalculable, llega a todos los lugares, llega a todas las personas, pero por eso mismo debe de ser respetuosa con los derechos fundamentales conferidos en las leyes o en la Constitución. También por la carga ideológica o política que tienen esos servicios audiovisuales. Estamos hablando de aspectos en los cuales el organismo regulador es donde es más difícil entrar, ¿no? Hasta dónde puede llegar en cuanto a entender que cuánto se vulneran esos derechos fundamentales por la emisión de determinados contenidos. Sí es cierto que hay unos límites generales al derecho a la libertad de información y de emisión, como son la seguridad nacional, orden público, límites de salud, moral pública, unos límites objetivos, y después tienes unos límites impuestos por las distintas directivas europeas, en este caso por la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son el respeto a la dignidad de las personas, la prohibición a la emisión de contenidos pornográficos, a la referencia a la violencia gratuita, que no haya incitación al odio, y después tiene unos objetivos culturales, como pueda ser unos porcentajes de emisión de obra europea o de financiación, y por supuesto el derecho a la protección de los menores. En cuanto a los límites, estos ya impuestos de manera clara en la Ley de Comunicación Audiovisual, se dice que la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social. Tiene su correlato lógico en una de las infracciones como muy grave. Ya analizaremos después en los criterios de interpretación que hay sobre este tipo de infracción. Asimismo, debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, prestando una especial atención a la erradicación de conductas desfavorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres, y debe respetar el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas, y debe garantizar los derechos de rectificación y de réplica. En cuanto a las funciones, pasando a las funciones más concretas que le atribuye la Ley de Creación de la CNMC, voy a centrarme solo en las más importantes en cuanto a emisión de contenidos y pluralismo, y las de carácter objetivo las pasaré más por encima. La primera función es el control del cumplimiento de la obligación de emisión anual de obras europeas. Es una función que está en relación con el derecho a la diversidad cultural y lingüística.
los prestadores de servicios de comunicación audiovisual están obligados a reservar un 51% del tiempo de emisión a obras europeas, de ese porcentaje la mitad a obras españolas y dan de reservar un 10% a la emisión de obras de productores independientes y de ese 10% un 50% a obras que hayan sido producidas en los años recientes. Para el cómputo de esta obligación se excluye el tiempo dedicado a las informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. Y por lo que se refiere a los prestadores de catálogos de programas o a los servicios televisivos no lineales, la reserva ha de ser de un 30% del catálogo a obras europeas, de la cual el 50% debe ser reservada a lenguas oficiales en España. No queda muy claro cómo hay que aplicar este porcentaje, puesto que tú puedes cumplir con este porcentaje a lo largo de un año, pero no haces una promoción de la obra audiovisual europea si tienes la obra europea o española solamente un día a disposición del público. Supongo que habrá que dictar ciertos criterios de interpretación, que el nuevo organismo yo creo que tiene potestad para ello, o por lo menos para matizar determinadas cuestiones que quedan muy ambiguas. Los obligados son los prestadores de servicio de comunicación audiovisual de cobertura estatal o autonómica. Esta es la primera obligación de reserva de obra europea, y después tienes otra obligación también encuadrada en el derecho a la diversidad cultural y lingüística, del cumplimiento de la obligación de financiación anticipada a la producción de obras europeas, la cual también parece ser que están obligados en Francia, según nos ha explicado la anterior ponente. Los obligados, en este caso, son aquellos prestadores de servicios de comunicación audiovisual que emitan películas, series, películas de televisión, obras de animación, documentales, y también los prestadores de servicio de comunicación electrónica que difundan canales de televisión, es decir, Vodafone, Telefónica, ONO, etcétera, porque difunden también canales de televisión a través de los servicios de movilidad, y también los prestadores de catálogos de programas. El importe a financiar, bueno, esto es un poco más detallado, es el 5% de los ingresos devengados en el año anterior. En el caso de los prestadores públicos es un poco más alto, el 6%. La forma de financiación puede ser a través de la participación directa en la producción de las obras o en la adquisición de los derechos de explotación de las obras. En cuanto a la distribución de la obligación, bueno, la regulación es un poco compleja, pero bueno, básicamente tienen que estar obligados a invertir o financiar anticipadamente un 60% en películas, de los cuales a su vez un porcentaje tiene que ser en películas españolas, y el resto lo pueden invertir en series, documentales, series de animación, etcétera. Los prestadores públicos, el porcentaje en películas tiene que ser el 75% y el 25% restante en series, miniseries, documentales, etcétera. Cuando un prestador tiene la categoría de prestador temático, entendiendo por tal cuando emite un 70% de su emisión dedicado solo a películas o a series, cumplir con la obligación solamente invirtiendo en esa categoría de obras en las que emite, y no se tienen en cuenta el cómputo o inversión en la compra de derechos de películas X calificadas como tal por el ICA. Otra obligación importante que tienen que cumplir los prestadores es las obligaciones impuestas para garantizar su transparencia, ¿no? Todas las personas tienen derecho a conocer la identidad del prestador del servicio de comunicación audiovisual, las empresas que forman parte de sus grupos y su accionariado. Esta identificación pues ha de estar en un sitio web. Entonces, esta obligación también el organismo regulador pues debe de verificarla y que se cumpla. Las personas, los telespectadores, tienen derecho a conocer la programación televisiva con una antelación mínima de 3 días, estableciéndose algunos supuestos en los cuales el prestador no tiene por qué cumplir con ello cuando hay acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo. Asimismo, los poderes públicos y los prestadores
deben contribuir a la alfabetización mediática de los ciudadanos, más y menos en estos días en los cuales el audiovisual ya se confunde no solo con lo que son los prestadores tradicionales, sino también con toda la emisión en línea, con la televisión conectada, con las emisiones audiovisuales a través de Internet, con lo cual se ha de promover una alfabetización mediática, entendiendo por tal básicamente el conocimiento y la formación del público en materia de medios de comunicación. Por otra parte, ha de estar claramente diferenciada lo que es la comunicación comercial del resto de contenidos emitidos y como ejemplo, en aquellas formas de publicidad distintas de anuncios televisivos de carácter ordinario que podrían confundir al telespectador sobre si es o no publicidad, hay que poner obligatoriamente la transparencia de que es publicidad. Estoy pensando, por ejemplo, en las telepromociones dentro de un programa de concurso o de entretenimiento. En cuanto a las obligaciones para hacer efectivos los derechos del menor, su imagen y voz no pueden ser utilizadas sin su consentimiento o el de su representante legal. Está prohibida la difusión del nombre, imagen u otros datos que permitan la identificación en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación. Asimismo, está prohibida la emisión de contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita. Este último inciso, el verano pasado, no en el anterior, en el 2012, y bueno, realmente hay que entender por contenidos programas que incluyan violencia de género, violencia gratuita, cuando realmente hay un fomento de esto, porque si no llegaríamos al absurdo en que en una película no podríamos ver la película de Hilda, ¿no? Por ejemplo, que Glenn Ford le pega una bofetada a la actriz. Se podría entender que es violencia de género, pero no es un fomento, estamos hablando de una obra de ficción. Asimismo, aquellos contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo pueden emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos de un aviso acústico o visual. El indicador visual ha de mantenerse a lo largo de todo el programa y asimismo el acceso condicional debe incorporar sistemas de control parental. Se fijan unas franjas de protección reforzada que son entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 17 y las 20 horas los días laborables, entre las 9 y las 12 los sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal. En estas franjas, según la ley, no se pueden emitir contenidos calificados como no recomendados para menores de 13 años, que en realidad serían no recomendados para menores de 12 años, puesto que en la última reforma del Código de Autorregulación se variaron las calificaciones, adaptándolas a la calificación de las películas cinematográficas para 7, 12, 16 y 18. Entonces se rebajó ahí a 12 años y en el sistema de autorregulación así quedó fijado. En el caso de los catálogos de programa, los prestadores deben elaborar catálogos separados para aquellos contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Siguiendo con los menores, los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, excepto los sorteos y de modalidades y productos de juego con finalidad pública, solo pueden emitirse entre la 1 y las 5 de la mañana, y aquellos contenidos relacionados con el esoterismo, las paraciencias, el tarot, etcétera, solo pueden emitirse entre las 22 y las 7 de la mañana. Realmente aquí es curioso, hay una discordancia, ¿no? Porque si el horario de protección del menor es entre las 6 y las 22, aquí curiosamente, según la misma ley, se permite el esoterismo, programas de esoterismo hasta las 7 de la mañana. Vale, de acuerdo. Es importante también que en el horario de protección al menor no se pueden insertar comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, las cuales apelen al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores de peso o estética. También se establecen unos límites en cuanto a las comunicaciones comerciales dirigidas a menores,
que no aparezcan en situaciones de peligro, no sé que esté justificado, que no inciten directamente a la compra, que no se aprovechen de su experiencia o incredulidad, en fin, etcétera. Y una labor importante también del organismo regulador sería el impulso de los códigos de conducta en relación con aquellas comunicaciones comerciales que acompañan o se incluyen en programas infantiles de alimentos o bebidas que contengan nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico para los que no es recomendable una ingesta excesiva en la dieta total. Ahora mismo está en vigor el código PAUS, y a través de este código se da cumplimiento a este código de conducta, el cual el organismo regulador pues debería de vigilarlo también y ver que se adecúa a lo estipulado en el mismo código y en la ley. En cuanto a la graduación, programas han de ser según la autoridad audiovisual y homologada por el Código de Autorregulación. Aquí sí es importante quizás fijar como uno de los criterios futuros del nuevo organismo, quizás establecer unas calificaciones más adecuadas, no en cuanto a las edades, sino en cuanto a los criterios de los contenidos en función de las edades, puesto que no es un poco absurdo fijar unas calificaciones equivalentes a las del cine, cuando en el cine tú tienes que ir a la sala, pagar por ella, entrar, y en la televisión es encender el aparato y lo ves, lo tienes en casa. Entonces no es lo mismo igual una película calificada para mayores de 13 en el cine, que tú la puedes ver en casa a cualquier hora, y el menor sin presencia de los padres. Se fijan también unas obligaciones para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, fijándose unos porcentajes de emisión de subtitulado, de audiodescripción, de lengua de signos. Hemos visto que una de las labores principales es la adecuación, vigilar la adecuación de los códigos de los contenidos audiovisuales con los códigos de autorregulación y con el ordenamiento vigente, y velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación. Esto va a pasar muy por encima, excepto en el anuncio de publicidad que he dicho antes, puesto que también tienen que cumplir los prestadores, tienen una serie de obligaciones y de prohibiciones respecto a la publicidad que emiten en la autopromoción y el resto de comunicaciones comerciales. Esto supongo que se les facilitará, ¿no?, las transparencias, con lo cual, por eso. Entonces, bueno, definimos la autopromoción, lo que computa como autopromoción, lo que no, las diferentes formas de comunicación comercial, mensaje publicitario, televenta, la telepromoción, patrocinio, los límites y los criterios están definidos en la ley y, bueno, son más o menos casi todos criterios objetivos fáciles de definir, que no debería de suponer mayor dificultad para un organismo regulador. El emplazamiento de producto. Ha de vigilar las interrupciones publicitarias, dependiendo de si son películas o programas informativos. Se permite una serie de interrupciones, son criterios objetivos. En las películas creo que es por cada 30 minutos de película se permite una interrupción. En caso de los programas infantiles, solamente si los 30 minutos son de manera ininterrumpida. En los informativos lo mismo, cada 30 minutos. Lo mismo en las interrupciones en acontecimientos deportivos, se permite la pantalla partida siempre y cuando no haya una detención del acontecimiento deportivo. En cuanto a las limitaciones cualitativas, aquí sí que es cierto que hay algunos criterios más subjetivos y difíciles de definir. Por ejemplo, está prohibida la publicidad que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, nacionalidad, religión o creencias. O, por ejemplo, como dice la Ley General de Comunicación, la Ley de Publicidad, a la cual se remite también la Ley General de Comunicación Audiovisual, dice: la que utiliza la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, o bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados, que a su vez vulnere los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia de género.
Quería poner, antes, como dije antes, quería poner un vídeo en el cual, un anuncio. Lo pongo ahora para que lo veáis, después si quieres lo discutimos en el coloquio. Se sancionó a varios operadores de televisión por la emisión de este anuncio, entendiendo que era vejatorio para la mujer. Algún operador recurrió, después incluso recurrió a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional dio la razón a la Administración en cuanto que sí, que parece ser que este anuncio era vejatorio y afectaba a la mujer. Pero es muy dudoso. Cualquiera que lo vea puede decir que sí o que no, por eso estamos hablando de criterios muy subjetivos que son muy difíciles a veces de discernir. Yo os lo pongo. Parece que no se abre. No se quiere abrir. No se oye. Pongo otra vez. No se oye. Bueno, aunque no se ha oído, os lo pongo otra vez, es muy cortito. Es un anuncio de coches, se ve una carrera de coches y de repente se ve ahora que se le levantan las faldas a una chica y se le ve el trasero. Dura muy poquito, un segundo o menos, y bueno, el tribunal entendió que, tampoco sin argumentar demasiado, pero tengo aquí algún fundamento, que vejaba a la mujer, pero más que nada porque estaba desvinculado del objeto que se promocionaba. O sea, no tenía nada que ver lo que sabía el objeto de la mujer con lo que se promociona. Pero básicamente viene a decir eso, que es un spot publicitario de un automóvil en el que se muestra una carrera de coches en la que se introduce un plano que muestra a una mujer de espaldas, de cintura para abajo, a la que se levanta la falda, dejando a descubierto las nalgas, tal, plano que no tiene nada que ver con lo que se anuncia, tendente a atraer la atención del espectador sin conexión con el argumento del anuncio ni con el producto o vehículo promocionado. Posiblemente a mucha gente pues igual no le parezca que sea para sancionar, y a otros sí, estamos hablando de las cuestiones subjetivas. Me pregunta de cuánto fue la sanción, la verdad es que no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero... Existe también una serie de prohibiciones en cuanto a cualitativas, o sea, una obligación de carácter cualitativo en función del producto. Pues está prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas mayores de 20 grados, las que sean menores de 20 grados se pueden anunciar pero solo a determinadas horas, prohibido la publicidad de tabaco, etcétera. Y también, como hemos visto, la de comunicaciones comerciales de menores. ¿Qué otra serie de funciones en cuanto a la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales y a la emisión de contenidos de catálogo incluidos en catálogo de acontecimiento de interés general, más bien relacionadas con cuestiones de competencia, con lo cual habría que pedir informe a la sala de competencia?
Después, es interesante la función de vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores de servicio público de comunicación audiovisual, la cual es atribuida conjuntamente también a la Comisión Parlamentaria de las Cortes Generales. Habría que definir cada uno de los organismos de cómo va a cumplir con el cumplimiento de la vigilancia de esta obligación. Funciones en cuanto a la emisión de contenidos que vienen de prestadores situados de fuera del Estado español y funciones de resolución de conflictos en el mercado de la comunicación audiovisual. Si quisiera centrarme en el control de los contenidos audiovisuales, el artículo 20 reconoce los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información y, evidentemente, tiene su límite en los derechos fundamentales de protección al derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, con lo cual se prohíbe la censura previa, entendiendo como censura previa, según a un sector doctrinal, pues bueno, la intervención preventiva de los poderes públicos, más bien hablando de poderes administrativos, para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. Como hemos visto, la amplitud de los derechos de libertad de expresión e información están configurados de manera muy amplia, con lo cual hay que fijar esos límites a los derechos fundamentales. Y el legislador ha optado por el principio de intervención mínima, como ya veremos ahora en la potestad sancionadora, y excluyendo realmente el insulto y la libertad, el insulto por lo que refiere a la libertad de expresión y en cuanto a la libertad de información, que tiene que sujetarse a los principios de veracidad. En cuanto a los controles, hay un control interno, por así decir, que son los códigos de autorregulación, los cuales los mismos operadores son los que se regulan, siempre un poco con la vigilancia del organismo regulador, porque eso se aplica la autorregulación o si no la regulación, o si no habría que articular sistemas de corregulación. Y después el control externo puede venir de varias maneras, por recomendaciones o requerimientos, o a través del desarrollo de la potestad normativa, como decíamos, mediante circulares o comunicaciones. Se puede requerir que en el caso de los códigos de autorregulación, que requiera la adecuación inmediata a las disposiciones del código o a la ley. Si no, podría hacer un requerimiento para que elimine esos contenidos. Y después la participación del control externo también se puede hacer a través de la participación del control en los contenidos por parte de los propios telespectadores, solicitando al organismo regulador la adecuación de los contenidos al ordenamiento vigente o al código de autorregulación. Asimismo, la autoridad audiovisual, cuando contenido aparentemente ilícito, dará audiencia al prestador del servicio y, en su caso, a la persona que solicitó la intervención de la autoridad. Todo esto regulado en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Puede alcanzar acuerdos para retirar la emisión de contenido ilícito o, en su caso, puede abrir un expediente sancionador en el supuesto de que sea constitutivo incluso de falta superior que sea falta grave o muy grave. En el caso de que se hubiera abierto ya el expediente sancionador, si retira los contenidos, pues pondría fin al procedimiento cuando fuera una infracción leve. El otro control externo sería a través directamente del expediente sancionador, o ya vendría mediante un control judicial en el cual puede dictar medidas cautelares de prohibición de la emisión de programas destinados a asegurar la eficacia de la protección judicial de los derechos fundamentales con la finalidad de la garantía de la seguridad de las personas frente a la protección de su intimidad, honor o imagen, o también por la interferencia que la emisión de esos contenidos puede haber en la investigación judicial de hechos objeto de una querella. En este caso, claro, habría que dirigirse previamente al tribunal antes de la emisión de los contenidos y el tribunal, a la vista de las circunstancias, podría, sin constituir, entiendo yo, una censura previa, pero siempre y cuando esté justificado en alguno de estos dos criterios y mediante una ley que le autorice, podría de manera cautelar suspender la emisión de algún contenido, que sí se ha hecho algunas veces y el tribunal lo ha estudiado y ha actuado de la manera que ha tenido más conveniente. El artículo 9.4 habla de una labor de intermediación en aquellos casos en los que hay acontecimientos especialmente graves, labor de intermediación entre los prestadores de comunicación audiovisual y las víctimas.
como hemos visto, hay una fase separadora entre la instrucción que corresponde a la Dirección de Telecomunicaciones y la resolutoria que correspondería al Consejo de la CNMC. Y por lo que se refiere a la potestad sancionadora, bueno, desde algún sector se ve un ataque a la libertad de información. Se reclama que el único control esté en manos del Poder Judicial. Como consecuencia de la potestad normativa, sin embargo, y de las facultades atribuidas por ley, el correlato lógico es que haya la existencia de un derecho garantizador o sancionador en manos del organismo regulador por aquellas conductas ilegales cometidas cuando no se aplica la autorregulación. Es decir, yo creo que tiene que haber un régimen sancionador con eficacia preventiva y represiva, y al fin y al cabo es una garantía, puesto que no la va a ejercer un organismo gubernativo, sino en teoría un organismo independiente y autónomo. Como hemos dicho, el problema radica en aquellas conductas que se tipifiquen como infracciones y en la aplicación de la sanción. Pues claro, se ha de ser mucho más cauteloso y mucho más prudente en aquellas conductas vinculadas a la emisión de contenidos desde el punto de vista subjetivo, como hemos dicho. Pero entendiendo que no se trata de una censura previa cuando hay una autoridad independiente, cuando existen derechos de terceros a proteger, los cuales hay que valorar adecuadamente, y cuando tenemos ejemplos en el derecho comparado en el CSA francés o en organismos reguladores autonómicos con potestad sancionadora. Quería centrarme... Sí, acabo. Voy a poner ya el vídeo este que he dicho, que dura nada, medio minuto, porque quería centrarme en cuanto a la infracción muy grave, la primera, la de emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, puesto que muchas veces podemos ver contenidos que nos pueden hacer pensar que recaen en esta infracción tipificada. Evidentemente, como hemos dicho, hay que valorarla con unos criterios prudentes, con unos criterios restrictivos, porque se habla de contenidos que de forma, primero, manifiestan, que fomenten, o sea, tiene que haber una actitud de fomento, de incitación, de influencia en terceras personas para que tengan actitudes de desprecio o de discriminación por estos motivos. Es decir, que al fin y al cabo, que el sujeto pasivo responsable es el responsable, es el prestador del servicio, es decir, que se entienda que esos contenidos o esas emisiones se incluyen dentro de la línea editorial del prestador del servicio, por así decir, para hacerles responsable de esta infracción. Muchas veces vemos que son expresiones en directo por algún tertuliano, por algún colaborador, pero que realmente es difícil entender que haya un fomento por la misma el desvalor de esa expresión en concreto. Voy a poner este ejemplo para que lo veáis y después ya debatimos. Bueno, Manolo, vais a estar bien acompañados ahí. Sé que tienes una sorpresa siempre para el final del directo. ¿Cuál tienes hoy, Manolo? Cuéntanos. Vale, demostrar a la España entera que la gente es generosa. Yo creo que ahí deja la mitad. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver, vamos a ir echándole pasta al amigo. Ahí está. A ver los atléticos. Sí, señor. A ver la gente del Atleti. Voy a poner desde el principio. Vamos, a ver. Ahí empieza la gente del Atleti. Un móvil. Bueno, Manolo, vais a estar bien acompañados ahí. Sé que tienes una sorpresa siempre para el final del directo. ¿Cuál tienes hoy, Manolo? Cuéntanos. No tengo una sorpresa. Yo quiero demostrar a la España entera que la gente es generosa. A ver. Este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver, vamos a ir echándole pasta al amigo. Ahí está. A ver los atléticos. Sí, señor. A ver la gente del Atleti, mira. Vamos, a ver. Ahí empieza la gente del Atleti. Un móvil. Pasta. Vamos, mira. 5 pavos. Métete ahí, Edu. Ahí, a ver, echa ahí a ver la pasta, una bufanda. Que no se la lleven. Una bufanda para el colega. Ahí. Venga, mira. Venga, pasta de Las Palmas. Ahí. Que este hombre sea feliz, joder. Bueno, Carreño, por lo menos va a tener el hombre para ver el partido tranquilito y caliente. Sí, señor. La visa de un colega. Ahí tiene la visa. Ahí va la visa. Bueno. Luego te escuchamos, Manolo, en la cadena SER. Carreño. Adiós. Un abrazo. Hasta Manolo, un abrazo. Adiós. Trae la copa para el fútbol español. Bueno, lo habéis visto, supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Lo que hay que pensar es si de verdad...
Claro, aquí censura previa no existe porque, claro, el contenido se ha emitido. Evidentemente, la censura previa, el organismo administrativo, el organismo regulador, en este caso, va a ser muy difícil que incurra en una censura previa. Pero bueno, podría incurrir de cara a sentar precedentes de cara a un futuro, ¿no? Pero, claro, ante este contenido que está emitido, te quedan dos opciones: o sancionas, con lo cual yo creo que es muy difícil porque tiene que estar muy claro ese fomento que yo pienso que no existe, puesto que no es posteriormente incluso hubo disculpas por parte del colaborador. Es algo en directo que el prestador no puede editar, en el caso de que fuera emitido después en diferido. Es muy difícil hacer eso como que eso es parte de la línea editorial del prestador y que quiere fomentar esa actitud discriminatoria. Evidentemente no es una misión ni una actitud adecuada, con lo cual ahí sí que más el organismo regulador, más que independiente, más que una administración con esa cierta autoridad moral que le puede conferir, sí puede dirigirse al operador, no para sancionarle, pero sí para llamarle la atención, un poco decir que sea más cuidadoso con sus códigos deontológicos y que tenga cuidado con este tipo de emisiones. Pero bueno, opiniones hay para todos los gustos, ¿eh? Sí quería decir que antes, en el caso del anuncio anterior, la emisión fue con anterioridad a la ley de comunicación, de la actual ley de comunicación audiovisual, con lo cual el responsable el responsable editorial es el prestador y se le podía sancionar directamente. Con la ley actual, la responsabilidad, el prestador del servicio de comunicación audiovisual no es responsable de aquellas comunicaciones comerciales elaboradas por terceros. Eso es muy importante. Entonces, el organismo regulador lo que sí puede hacer es dirigirse al prestador para que cese su emisión, si entiende que el contenido es ilícito, si la publicidad es ilícita, para que cese su emisión. En el caso de que no cesase la emisión, entonces sí estaría tipificado como infracción. Muy bien. Bueno, pues nada, José Luis, muchas gracias por tu exposición, que me ha parecido personalmente muy ordenada, muy rigurosa. La verdad es que has hecho un resumen de la normativa que tiene que aplicar y está llamada a aplicar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues muy clara y muy comprimida, cosa que pues se agradece también el esfuerzo de síntesis que has llevado a cabo. Si os parece, vamos a invitar a que suba Ana a la mesa otra vez, y son las 7 menos 10, pues yo creo que tenemos 10 minutos para, en un último sprint final en la jornada de hoy, que podéis hacer las preguntas que queráis a cualquiera de los dos conferenciantes. A ver, Andrés tiene alguna pregunta. Un segundo y viene el micrófono. Yo no sé si está todo el mundo muy cansado, pero por seguir con mi tendencia un poco de persona que está preocupada por esto, soy el único, o sea, yo en las dos exposiciones he visto que en general hay un respaldo a esta línea de actuación. Soy el único que le ve ciertos riesgos, por no decir muchos riesgos, es decir, respecto de la primera, la labor del CSA, por poner un ejemplo que ya está en España, la famosa historia del temps de parole para los políticos, que en España la LOREG ha traspuesto y ahora obliga no solo a las cadenas de televisión públicas, sino a las privadas a asignar un determinado tiempo, al menos en campaña electoral, tasado a los partidos políticos según lo grandes que sean. Es decir, da igual que digan cosas interesantes o no, da igual que hagan propuestas o no. Es un mecanismo absolutamente extravagante desde una perspectiva de libertad de expresión que no se sabe qué interés persigue excepto la defensa de los ya instalados. Y como ese, todos los mecanismos referidos a controlar a agentes privados respecto de cómo tienen que hacer sus contenidos. En la segunda exposición yo creo que es muy interesante ver cómo pasamos de un entorno de servicio público a un entorno de libre competencia y en vez de reducirse las obligaciones se multiplican. Y los operadores privados tienen prácticamente las mismas, menos que el porcentaje se incrementa un poquito para los públicos, que los públicos en toda una serie de cosas. Es decir, en lo que tienen que emitir, cómo lo tienen que emitir. Esto a mí no me parece que sea coherente con una idea de mercado libre. Es como si a un restaurante, que es un mercado libre, le dices que tiene que ofrecer obligatoriamente un 50% de sus productos vegetales, no sé. No tiene mucho sentido, eso no es un mercado libre. Y, sobre todo, hay unos enormes riesgos. Riesgos que además se concretan, y acabo con la primera ponencia, en que una vez tienes estas estructuras administrativas poderosísimas, con capacidad sancionadora, dando igual que la Constitución a lo mejor
bueno, diga que el Poder Ejecutivo es lo que es, etcétera, etcétera. Luego me resulta que ¿qué acabas haciendo? Integrando en estas estructuras administrativas funciones de represión y control de actividades privadas en beneficio de intereses puramente industriales, como hace el informe Lescure. Esto es muy peligroso. ¿Y qué función pública hay detrás? ¿La defensa únicamente de unos intereses privados? ¿Y para eso hay que movilizar recursos públicos? ¿Yo soy el único que ve estos riesgos? A ver, hay muchísimas preguntas. Voy a intentar ordenar, porque pones sobre la mesa muchísimas cosas muy interesantes. La primera es el tiempo de palabra. Entonces, yo te diría sí, con esta ley que obliga a todos los candidatos que se presentan a unas elecciones a tener una presencia en la televisión, tenemos el espectáculo, a veces grotesco, de personas extravagantes, con ideas extravagantes, que llegan a las pantallas. Lo que pasa que yo pienso que la televisión no hace el filtro lo hace la sociedad, es decir, que si personas extravagantes, con ideas extravagantes, han conseguido las firmas, el apoyo social para constituirse en candidatos a una elección presidencial, es porque la sociedad, en medio del desconcierto que reina hoy en día, permite la emergencia de tanta extravagancia. La televisión la refleja. Creo que el otro comentario puede resumirse en la idea de por qué ayudar a la industria privada a través de medidas públicas, informes públicos, movilización de poderes públicos y, finalmente, de financiación pública. La única cosa que se me ocurre decir, y además lo digo muy convencida, es que estamos ante una industria que tiene un valor simbólico y económico sin comparación con ningún otro sector. Es decir, cuando la industria lo que hace, lo que expresa, lo que muestra, tiene una incidencia tal en la consolidación de las democracias, en la consolidación de una cosa muy simple, que son los imaginarios culturales compartidos, no puedes tratarla diciendo que el mercado resuelva lo que les pase a estos señores. Estos señores están creando, al final, lo que se llama cohesión social. Y yo pienso que merece que los poderes públicos se interesen por este tema tan delicado que es la cohesión social. De todas formas, yo pienso que hay un malentendido en lo que es la empresa privada. Existe porque se ha incitado desde el principio, porque al haber 7.000 o pongamos 1.000 que trabajan regularmente con los medios oficiales, la posibilidad de pluralidad es mucho mayor que si cada televisión produce sus contenidos. Es decir, es una apuesta de delegar la noción de pluralidad a la diversidad de operadores produciendo esa pluralidad. Y además representa 0,8% del Producto Interior Bruto, es el único eje, junto a otros ejes de la economía del inmaterial, en el que Europa puede proyectar un desarrollo. O sea, no vamos a soñar que con el coste de la mano de obra europeo vamos a poder abrir nuevas empresas manufactureras de industria pesada y apoyar los motores de crecimiento de las economías que no pueden imaginarse fuera de lo que son las industrias inmateriales y, sobre todo, las industrias ligadas a la creatividad, que van mucho más allá de lo audiovisual. Son todas las industrias en las que la gente vive de sus ideas y, aún más, los mediadores consiguen vivir de sus metaideas, es decir, de las ideas que añaden valor a las ideas de otros. Si no hacemos la apuesta por ese tipo de economía, Europa desaparece por falta de población, falta de natalidad y, sobre todo, falta de competitividad en una economía industrial que está totalmente desfasada, vistas las condiciones de nuestro continente. ¿Alguna otra pregunta? Vale, como quedan 3 minutos, me reservo el derecho a hacerla yo. Quería plantearos la pregunta a los dos conferenciantes. En la primera intervención ha salido el tema de que las autoridades de control empiecen a controlar contenidos ofrecidos en Internet. Parece que hasta el momento Internet se asemejaba a la prensa como medio de comunicación en cuanto a que los poderes públicos no intervienen mucho, no hay que pedir permiso para abrir un portal,
y salvo que uno vulnere claramente derechos fundamentales no van a controlar su comunicación. Sin embargo, pues en la medida en que la gente empieza a acceder a los contenidos audiovisuales a través de Internet, a lo mejor los poderes públicos deciden empezar a regularlo y, digamos, olvidar ese paradigma de Internet como prensa y pasar a el paradigma de Internet como televisión, justificando una mayor intervención. Quería preguntaros si os parece una amenaza a la libertad de expresión o una garantía de los derechos de los consumidores de Internet. Ahora mismo estamos asistiendo a unos cambios muy rápidos en el ámbito audiovisual. Es decir, ya lo que entendemos por televisión tradicional, eso dentro de nada va a pasar a la historia. Es decir, ahora tenemos cantidad de pantallas, léase tablets, ordenadores, smartphones, etcétera, y la gente puede ver en lo que quiera dentro de la oferta, de la ingente oferta que hay de series, de productos audiovisuales, etcétera, lo que quiera y cuando quiera y donde quiera, y en la pantalla que quiera. Bueno, lo estamos viendo a través de las redes sociales y tal. Entonces el audiovisual va a cambiar. Nosotros, la CNMC yo creo que ha nacido, y la Ley General de Comunicación Audiovisual ya nació un poco desfasada en cuanto que ponía mucho el acento en los prestadores televisivos clásicos, pero realmente yo creo que de una u otra manera también hay que intervenir en los vídeos bajo demanda, en los contenidos audiovisuales a través de Internet. Claro, siempre y cuando aquí yo creo que la libertad de expresión, la libertad de información es inclusive mucho más fuerte que en los prestadores televisivos. Aquí yo creo que lo que hay que proteger es los menores, los derechos de los menores. Es difícil, ¿no? Es difícil proteger los derechos de los menores en Internet. ¿Cómo verificas cuál es la edad en la que entra uno para ver un determinado contenido? Si ese contenido es adecuado, si el menor está solo, si es difícil, por lo cual yo creo que habría que llegar a sistemas de autorregulación, de corregulación, de mucha negociación con los grandes operadores europeos, americanos, etcétera, porque si no es imposible. Hay una regulación ad hoc, un régimen sancionador, una potestad sancionadora clásica en Internet se va a estrellar. Pienso que se va a estrellar. Entonces tiene que haber más una corregulación o autorregulación. Defender determinados derechos, entre ellos el de la protección de los menores, a mí no me cabe ninguna duda. Yo añadiría que, hablando de los paradigmas de Internet, pienso que hay lugar para que coexistan tres paradigmas. Uno es el de la economía de la información, que no tiene nada que ver con la economía de los contenidos profesionales, y el tercero es el de los contenidos no profesionales, donde estamos hablando de una economía de creación de notoriedad, de puesta en escena de individuos, de producción colaborativa, amateur, etcétera. Pienso que las tres pueden coincidir. En un primer momento se intentó asimilar toda la economía digital a lo que es la economía de la información, pero la economía de los contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual no tiene nada que ver con la economía de la información. Mi razonamiento es muy claro. Creo que estamos, y es un razonamiento quizá un poco egoísta y limitador. Yo soy profesora, tengo muchos alumnos, que nunca en la historia ha habido tanta gente tan bien preparada para trabajar en el ámbito de la comunicación. Pienso que sería una pena decirles, si queréis escribir, buscaros un trabajillo para poder luego publicar, hacer películas, crear un blog, etcétera. Pienso que lo más urgente hoy en día es defender la economía ligada a la producción de contenidos profesionales en Internet. Muy bien, pues nada, me parece que dan las 7 en el reloj del campanario. Hemos cumplido de modo muy puntual las previsiones. Nada, concluir dando de nuevo las gracias tanto al profesor Carbonell, que ha tenido que irse para coger su tren, como a Ana Viñuela y a José Luis García su disponibilidad y sus exposiciones. Daros las gracias a vosotros por la asistencia y la participación y emplazaros hasta mañana por la mañana. Buenas tardes.